Por el saludo, mi nombre es William Díaz. En el día de hoy vengo a presentarles un estudio acerca de la estadística para Alexander Quiroga. Pues yo soy estudiante de Contaduría Pública y bueno, la estadística es una ciencia que permite recopilar, analizar información para obtener un resultado, de acuerdo a la necesidad que tengamos. Esta nos permite determinar la viabilidad en un estudio de mercados, comportamiento del mismo y nos permite determinar cierto comportamiento. Bueno, como primera temática tenemos aquí que la estadística, pues tenemos la distribución de las tablas de frecuencia, que tenemos pues las temáticas, la variable cualitativa, discreta y la variable continua. Bueno, estas son las que nos permiten de pronto obtener la información de manera muy simple, es decir, permite que el estudio, que en el estudio haya, por ejemplo, la muestra, tipo de muestra de comportamiento, digamos que le atribuye a esa muestra o a esos participantes de la muestra una responsabilidad sobre algún, digamos, una tendencia, digamos que se quiere estudiar, saber sobre un producto, cuál es el producto preferido de X comunidad en X barrio. Entonces es lo que nos permite. Luego tenemos aquí la temática de la distribución de tablas de frecuencia. Bueno, en esta temática pues lo que vemos son las tablas de frecuencia, es decir, aquello que nos permite a nosotros determinar las tendencias y el comportamiento, digamos, las medidas que nos permiten a nosotros analizar eso que las personas tienden o demandan, es decir, nos permite a través de las tablas dinámicas llegar a ese concepto que nos permite a nosotros destacar la moda mediana y la media. Entonces, bueno, luego tenemos la temática que es las medidas de tendencia porcentual central, que es en la que se destaca la mediana. Allí pues obtenemos la cantidad de datos, ¿sí? Tenemos el total de los datos, lo dividimos entre el total de la muestra y ahí obtenemos la mediana, perdón, la media. Y pues la moda, que es la que se distingue por la que la muestra o en sí el estudio en el mercado es la más preferida. Ese valor numérico que más se repite. Ese comportamiento que más se repite, ese se denomina la moda. Bueno, tenemos la siguiente temática que habla de las medidas de posición porcentual. Bueno, allí en esas medidas de posición porcentual tenemos lo que son los percentiles, quintiles, deciles, cuantiles. Bueno, esas medidas de posición porcentual nos permiten a nosotros, digamos, dentro de esa muestra, de ese total de datos, asignar una responsabilidad y analizar la formación de manera más detallada. Es decir, un decil equivale, un decil equivale al 10% del total de los datos en términos porcentuales. O dividir ese número de datos en 10 partes. Igual un quintil pues dividimos ese número de datos en 5 partes, ¿cierto? Que equivalen al 25. Sucesivamente ocurre con el percentil. Bueno, el percentil es muy básico y es lo que pues, a diario vemos en los diferentes estudios. El 100% de los datos a cada porcentaje le atribuimos una responsabilidad en esa muestra. Entonces, igualmente sucede con todas esas medidas. Bueno, recordemos que pues un decil, por ejemplo, nos divide el total de los datos en 10 partes, pero en sí son 9 deciles. ¿Por qué? Porque obtenemos 10 partes a través de 9 divisiones en la muestra. Bueno, tenemos aquí la medida de dispersión, ¿sí? Que las medidas de dispersión, bueno, es algo un poquito que en donde tenemos, por ejemplo, el estudio de la varianza, tenemos el estudio de los máximos, mínimos. Es algo que es un poquito más complejo, pero que nos permite analizar la información. Entonces ahí tenemos el rango, los máximos mínimos, tenemos la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variación y tenemos pues allí. Entonces
son cosas que, por ejemplo, nos permite analizar la información, ¿sí? Dar, dentro de ese engranaje de la información que nosotros manejamos a través de un estudio de un mercado, ¿sí? Pues nos permite analizarlas de forma más detallada. Entonces tenemos aquí también la siguiente temática, pues tenemos la simetría de apuntamiento, ¿sí? Que bueno, esta nos permite determinar, por ejemplo, en un estudio, ¿sí? Bueno, yo quiero saber cuál es el dato entre esta área, o digamos, algo que sea mayor o igual, menor o igual, ¿sí? O igual, exactamente. Por ejemplo, yo puedo decir el estudio en este dato es igual al estudio en este dato, o lo que se obtuvo en este resultado. Es como lo que nos permite a nosotros hacer la comparabilidad de la información obtenida de pronto en X tiempo o en un determinado tiempo a comparación de otro tiempo. O sea, es algo como comparativo, nos permite analizar la información a través de la comparación. Bueno, entonces seguimos con las temáticas. Tenemos aquí la siguiente, que son la regresión lineal. Bueno, esta es la que nos permite determinar de pronto qué comportamiento tiene una información cuando está analizada con una perspectiva futura. Es decir, yo quiero saber de pronto los gastos que tuve en el año o en el mes de febrero, por ejemplo. Tuve unos gastos en la casa o en la vivienda, pues digamos del 50% del salario. Entonces yo quiero hacer de acuerdo a ese análisis y de pronto al aumento salarial para el próximo semestre o el próximo año, yo quiero determinar sobre cuál es la viabilidad o cuál es la variable, o digamos el total de ese sueldo que de pronto yo voy a gastar dentro de ese próximo tiempo. Es decir, eso es lo que me permite a mí tener una perspectiva acerca del futuro. Bueno, entonces tenemos aquí, por último, la última temática, tenemos la correlación. Bueno, la correlación es algo que ocurre cuando llevamos este estudio de caso, lo llevamos digamos, a un estudio sobre dos variables. Es decir, yo en un plano cartesiano, yo analizo la información acerca de un estudio en donde de pronto cuando la tendencia digamos, el estudio de una población en crecimiento en un país. Bueno, en un país, digamos, la población crece de acuerdo de pronto el número de años, no sé, lo quiero comparar el número de años, digamos. Pero entonces yo lo comparo con el crecimiento de la población de otro país, digamos de Colombia con el de Estados Unidos, supongamos. Entonces yo, al determinar el crecimiento de Colombia, puedo notar que dentro de los 10 años el crecimiento es de un 10%, pero desde Estados Unidos el crecimiento dentro de los mismos 10 años es de un 15%. Entonces es como llevar esas dos variables, esas dos variables en una misma vertiente, pero que al igual pueda que se acercan en algunos puntos, pero en otros pueda que sea igual o sea muy diferente. Pero es una tendencia pues que uno ya, bueno, digamos, algo que sucede en Colombia es el precio del petróleo con el precio del café. Bueno, o digamos el dólar. Cuando el dólar de pronto sube, bueno, el petróleo tiende a caer. Eso es algo que ocurre en Colombia. Bueno, entonces, para finalizar, bueno, tenemos un ejercicio de la medida acerca de la medida porcentual, de las medidas de exposición porcentual. Entonces tenemos aquí un ejercicio acerca del porcentil, ¿cierto? Aquí nos piden, por ejemplo, nos dicen, en un examen de la universidad se obliga al profesor a aprobar al menos al 10%, entonces calcular la nota a partir de la cual está obligado a aprobar, siendo las notas de 0 a 20. Entonces tenemos aquí tenemos 21 datos, de 0 tenemos aquí los datos desordenados, esta parte, ¿cierto? Aquí los ordenamos
de orden ascendente, como vemos aquí, 0 al 9. Bueno, entonces aquí tenemos aquí el número de datos, como esta es la fórmula que aplica para sacar la posición porcentual. Entonces tenemos aquí igual n por i por 100, ¿cierto? Entonces, n es lógicamente el número de datos. Bueno, entonces aquí por, este y aquí pues es el porcentil 90, el que buscamos, ¿cierto? El porcentil 90, que es el que se busca. Entonces, buscamos la información, multiplicamos 21, que es el número de datos, por 90, lo dimos entre 100. Bueno, entonces tenemos 18,9. Aquí igual 18,9, pero con porcentil 90, recordemos que cuando el resultado nos da con números, entonces sumamos esta parte, 7 más 8, lo dividimos entre 2 y nos da 7,5, es el porcentil 90. O sea, cuando nosotros tenemos los datos terminados en números enteros, sino que terminamos en números decimales. Entonces, cuando terminamos en números decimales, como sucedió aquí, lo que hacemos es esta operación, porque para terminar esta operación, o sea, para terminar el porcentil 90, sumamos 7 más 8 y lo dividimos entre 2 y nos da 7,5. Recordemos que, digamos, el concepto de porcentil es tener, digamos, toda esta información, ¿sí?, en una recta. Digamos, esta recta equivale al 100%, ¿cierto? Entonces yo esta recta la voy a dividir en 100 partes que corresponden al total. Esto corresponde al total de la información, ¿cierto? Total de la información. Digamos que el porcentil 90 se ubica, digamos que por aquí o quizás por aquí. Entonces igual sucede con todas las medidas de posición porcentual. Las medidas de posición porcentual pueden ser analizadas de esta forma de porcentil, o la podemos analizar desde un cuantil, ¿cierto? Un quintil. El cuartil, que hacemos la división del total de datos, ¿cierto? Esto es igual a 25%. Es decir, los cuartiles vamos a dividir esta información, la dividimos en 5 partes, es decir, 25%. 25 serían, aquí tenemos, ¿sí?, 75 y 100. Entonces tenemos 3 cuartiles, ¿sí? Entonces tenemos, estos son lo que representa en sí el cuartil, es esta partecita que divide. Bueno, entonces tenemos los quintiles, que nos divide la información en 5 partes. Entonces esto equivale al 20%, ¿sí? Un quintil, 20%. Tenemos aquí en decil equivale al 10%, y así sucesivamente. En conclusión, bueno, para finalizar, lo que se busca con esta información, pues de pronto facilitar el estudio de esos grandes volúmenes de información que a diario manejamos dentro de las empresas, las organizaciones, y bueno, son cosas digamos, informaciones que se nos hace más complejo manejar. Entonces, el estudio de la estadística nos permite desglosar la información, nos permite analizar la profundidad, nos permite hacer comparativos, nos permite hacer análisis, nos permite hacer proyecciones futuras. Y bueno, la importancia de aplicar un buen método de estadística es algo que comprende el conocimiento de cada concepto, ¿cierto? Bueno, entonces lo que se busca es de pronto aclarar y facilitar al que de pronto pueda servir la información para de pronto su empresa, su organización o el estudio de casos. Bueno, para finalizar, las referencias bibliográficas de este estudio se llevaron a cabo a través de recursos de la Universidad, de la plataforma CUN. También tenemos partes de otras páginas como Economipedia, ¿sí? Tenemos también Estudocu, ¿sí? Documentos, ¿sí? Bueno, tenemos también aquí referencias de máxima formación, y bueno, Google Académico, Yalnet, entre otros, pues fueron los facilitadores de esta información para hacerla más dinámica. Sé que es algo muy complejo y pues en el video
quizás la información es muy corta. Es algo que para explicar dentro de tan poco tiempo es muy complejo. Entonces, no sé, en otra ocasión quizás pueda que expliquemos cada concepto y tengamos un conocimiento mucho más amplio. Muchas gracias. Les expuso William Díaz el día de hoy, programa de Contaduría Pública. Muchas gracias.